Señor, te adoramos hoy y te damos gracias. Gracias por el privilegio de hoy respirar, por el privilegio de hoy estar de pie, por haber podido tener un sitio donde dormimos hoy. Gracias, Señor, porque tú te ocupas de nuestras necesidades. Nosotros muchas veces vivimos como en nuestras pequeñas cosas y no nos damos cuenta que tú, Señor, estás en control de todo, que tú tienes el panorama completo de nuestra existencia y no solo de la nuestra individual, pero de lo que nos rodea. Y vivimos preocupados por las circunstancias mundiales, del país, del futuro, o aún pensando en nuestro pasado, ensimismados. Pero hoy te adoramos, te llamamos Señor y ponemos nuestros ojos en ti, solo en ti. Te llamamos Rey de Reyes, Señor de Señores, y nuestro propósito al estar aquí es adorarte, adorarte con todo lo que somos. Oramos creyendo que tú nos escuchas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, tome asiento. ¿Los niños se van? ¿Se quedan? Bueno. Em, Nosotros estamos estudiando el libro de Juan. Estamos en el capítulo 15. Acabamos el capítulo 14 y ya empezamos el capítulo 15. Yo estaba muy entusiasmado de llegar a este punto, de llegar al punto en donde de lo que vamos a hablar hoy. Pero una vez me enfrenté ya a estudiar en serio el tema, o sea, no solo de ojeada o de lectura como uno lo hace, pero meditar y reflexionar qué podemos hablar, pues este texto en particular está lleno de mucha teología, de mucha verdad, de muchas cosas que vivifican el alma y yo quisiera hoy poder expresarlo. Mas si no lo logro, los invito a que ustedes mediten en el texto que vamos a hablar hoy, porque la obra no la puedo hacer yo, la obra realmente es la obra del Espíritu Santo y eso es lo que Dios le quiere revelar a cada uno. Entonces el texto está contenido en Juan 15, del 1 al 11, y forma parte de un discurso que el Señor le dio a sus discípulos en lo que se llama el ministerio privado. Ya no es un ministerio público que el Señor está haciendo a todas las naciones y a todos los judíos, pero es algo que hace solamente con los 11 discípulos que le queda porque ya Judas se había ido. Y forma parte del discurso del Sermón del Monte, perdón, del Sermón en el Aposento Alto, en el cual está allí en la última cena y él les dice que se va a ir, pero que vendría otra vez y que estaría con ellos para siempre y lo haría a través de su Espíritu Santo. Nos promete que nos daría el Espíritu Santo. Entonces llegamos a esta parte aquí en la cual están saliendo de ese aposento alto y se dirigen al Getsemaní, a un huerto en donde cual él oraría y finalmente allí lo arrestarían. Algunos estudiosos dicen que esta enseñanza que está dando ahorita la está dando en camino a Jerusalén, o sea, saliendo de Jerusalén y está pasando por unas tierras agrícolas, ¿sí? Pero metámonos entonces al texto, leámoslo de frente. Juan 15 del 1 al 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Sí, mi esposa y mi hijo señalaron lo que les pedí que señalaran.
Hay unas palabras clave en el texto, no sé si las notan. ¿Cuáles son esas palabras clave? Se repiten. Hay dos palabras que son claves y se repiten permanentemente en esta sección de 11 versos. ¿Cuáles son? Permanecer, ¿sí? Permanecer es una, es hasta 10 veces. 10 veces en estos 11 versos está la palabra permanecer. Permanecer entonces es algo clave en la vida del creyente. Y la otra palabra clave en el texto, ¿cuál es? Que si la notaron. Sale 6 veces y es fruto. Entonces hay dos cosas que son muy importantes para el escritor, para el evangelista que escribe esto, es fruto y permanecer. Bien, entonces dicho eso, miremos entre los versos 2 y 5 y 7 hay 10, ¿sí? O sea, en una sección que no sé si está señalada, pero hay 3 marcas que distinguen a las ramas verdaderas. A ver, antes que todo, yo cuando leía este texto, yo decía pámpanos. ¿Eso qué es pámpanos? Eso no dice nada, a mí no me decía nada porque no es una palabra que uno usa en español, ¿sí? Entonces pámpanos significa rama. Pámpano es una rama, o sea, olvídese de la palabra pámpano ahorita, hablemos en nuestro castellano, ramas, ramas. Y vid se refiere entonces a qué? Al tronco de la rama, ¿sí? Y en este caso están hablando de uvas. Ustedes han visto cómo es una... En Chile, yo viví 4 años en Chile y en la casa teníamos parras, se llama, son ramas que son como una enredadera, son enredaderas gruesas, ellas crecen, ¿no? Entonces, el tronco de esta cosa crece y hay una época en que lo cortan, ¿no? Que la podan, y hay otra época en que ya da su fruto. Entonces el Señor, pues, les quiere explicar con esta analogía agrícola una verdad. Vamos a tratar de entenderla. Entonces, la primera cosa que vamos a ver es como la cosa positiva de la enseñanza, ¿sí? Las ramas verdaderas producen fruto, ¿sí? Las falsas no producen fruto, está diciendo. Las ramas verdaderas permanecen en el amor de Cristo. Está haciendo una analogía de la rama como si fuese un creyente, bueno, para decirlo claro. Y las ramas, que somos los creyentes, funcionan integrados a la fuente de vida y guardan sus mandamientos. Está en el verso 10 porque siguen el ejemplo del Señor. Por último, en el verso 11 de nuestro texto, el Señor les promete una bendición suprema que es el gozo a los discípulos. Todo esto, como dije, es la parte positiva y hay una parte negativa que él dice que son las ramas que son cortadas y esa está en el verso 2 y el verso 6. Eso es como una introducción para poder entender un poquito nuestro texto. El verso 1 en la primera parte nos muestra o nos muestra dos, el verso 1 no sé si lo tenemos, y el verso 1 muestra a la vid y al labrador. El Señor dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera. Cuando uno de eso, pues uno comprende entonces que hay una vid que no es verdadera, hay una vid también, pero que no es verdadera. A lo que él se refiere es que el pueblo de Israel era la vid del Señor, era el pueblo por medio del cual vendría la salvación, mas ellos no cumplieron ese propósito y fueron desechados como vid verdadera. Mas sin embargo, de Israel nace esa vid verdadera que es el mismo y viene a reemplazar al pueblo. Entonces, a través de la vid verdadera, Jesús, viene la salvación. Ya no viene la salvación a través del judaísmo o de los judíos, pues por decirlo de algún modo, sino a través de él mismo, Jesús. Jeremías 2:21 dice, te planté, hablando de Israel, te planté de vid escogida, simiente verdadera de toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? En Isaías 5:1 al 7, voy a tratar de no leerlo todo, pero dice, yo planté una viña, lo puso en una tierra fértil, le puso una cerca, le quitó las piedras, la plantó de cosas buenas, de vides escogidas, y la idea era que produjera uvas buenas, pero dio uvas malas, uvas corrientes, dice el verso 2. Y dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no hubiera hecho por ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Está diciendo este texto en Isaías. El Señor siembra, dice, una viña especial,
le da de todo, pero no produce nada especial, sino corriente. ¿Qué voy a hacer entonces? Dice, le quitaré su vallado y será consumida. Está hablando del pueblo de Israel. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. Luego Israel eso fue lo que pasó. Israel llegó, los romanos y acabaron con ellos. Ellos nunca más fueron una nación y pasaron muchos años, casi 2000 años, hasta que ellos volvieron a estar en su tierra. Ellos fueron sacados de su tierra, literalmente. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia y aquí clamor. No había nada bueno en el pueblo de Israel. Y el Señor Jesús en Mateo 21:33 dice más o menos lo mismo. Dice que Él envió a... bueno, no voy a extenderme mucho en ella, pero la historia cuenta al final que el Señor Dios Padre envía a su Hijo a cobrar la renta a quienes les había dado la tierra, ¿sí? Y en vez de pagarle la renta, matan primero a los labradores, matan a los cobradores y finalmente matan al hijo, ¿no? Para quedarse, apropiarse con la viña. Entonces, en esa idea, seguimos con nuestro texto. Verso 1 dijimos que el Señor Jesús es la vid verdadera, y en la misma parte dice que el Padre es el labrador, ¿no? El Padre es el labrador. ¿Qué es el labrador? En griego es el granjero, es el que cuida la viña, ¿no? O sea, Dios Padre, por decirlo de algún modo, nosotros no nos relacionamos directamente con Dios Padre, sino a través del Hijo. ¿Sí me entienden? O sea, usted no está pegado al Padre, sino que usted está pegado al Hijo, por cuanto el Hijo está pegado al Padre. Pero en el capítulo 14 vimos que el Padre está en nosotros y el Espíritu Santo también está en nosotros a través del Hijo. Somos injertados a la rama, a la vid, a través de Jesús, creyendo en Jesús. O sea, Jesús es la vid verdadera. Nosotros, por decirlo de algún modo, no tenemos acceso al Espíritu Santo, no tenemos acceso al Padre, pero tenemos acceso al Hijo. Y cuando tenemos al Hijo, nos es dado el Padre y el Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? De eso lo hablamos. Y si usted quiere, los que me están viendo en video, vean los otros videos anteriores y van a entender un poco más lo que estoy tratando de explicar ahorita en un resumen, ¿no? Pero entonces el Señor es el que cuida la vid, en este caso a su Hijo Jesús, y el que cuida las ramas de ese árbol que somos nosotros. El Señor Dios Padre es el que planta, fertiliza, el que riega ese cultivo, pero también el que corta las ramas, el que poda las ramas. ¿Sí me entiende? Dios Padre, dice, es el que las poda. Y de esto es lo que va a hablar esta analogía, de esta última parte, en cuanto a las ramas y la poda. Y hablaremos, como yo le dije, de las bendiciones primero. O sea, existen dos clases de discípulos, unos que son ramas auténticas y unas que no lo son. Hay ramas que son fake, decimos en inglés, ¿no? Hay cristianos que son fake, que no son cristianos en absoluto. Qué tremendo sería uno llegar al cielo y descubrir que nunca fue cristiano verdadero, ¿no? Tenaz. O sea, como vacío. Ahorita vamos a mencionar ese versículo en el cual unos llegan a la puerta del cielo y le dicen, Señor, déjame entrar, yo pertenezco allá. Y le dicen, no, tú no perteneces acá. Tú eras ese tipo de ramas falsas que estaban en la iglesia, pero no me amabas. No tenías comunión conmigo. Eso debe ser duro, ¿no? Digo yo, siempre he considerado eso. Que aquellos que están engañados, autoengañados, y viven en la iglesia, en la religión, mas no son salvos. No son ramas verdaderas, ramas injertadas. Su Dios no es el Padre, el labrador, realmente no lo es. En el verso 2 en la segunda parte dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí? Él ya lo había dicho en el Juan 8:31, lo cual pasamos hace mucho tiempo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes dice acá? A los judíos que habían creído en él. O sea, gente que realmente es discípula de él. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero aún los que aman a Cristo no siempre le obedecen. Vamos a hablarlo claro. O sea, si usted es creyente, si usted es una persona
que es una rama verdadera, probablemente usted en un punto desobedece al Señor. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Que usted no es 100% fiel y que usted se equivoca. Uno como creyente, uno falla, uno peca probablemente en esas áreas que uno es débil y uno cae, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está hablando el Señor cuando dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Moro, no se duerma. Lo limpiará, o sea, el Señor le está hablando a creyentes que los va a podar, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Qué es que lo limpiará para que lleve más fruto? La poda la hacen en primavera, allí en la poda de este tipo de ramas, de uvas, los arbolitos de uvas las hacen en primavera. Y cogen y cortan los tallitos que ya pintan mal, que se ven como malitos, los cortan. Tac, tac, tac. Aquellos que se ven secos, entonces los cortan. Yo vivía 4 años en Chile y ahí en las casas, vivimos en 2 casas, tenían siempre, se siembran unas estacas, se ponen unas estacas como unos marcos de madera, por ahí cada 8 pies, y uno llega y siembra la planta acá y esas crecen y se enredan. Y son como arbolitos secos, así se ve cuando está en otoño y cuando está en invierno, y unas hojas secas, feo. Pero de pronto llegan y las cortan, que es lo que estoy hablando ahorita, las podan, y las podan para que coja fuerza el tronco, para que cojan fuerza las ramas verdaderas. ¿Sí me entienden? Entonces, a las ramas buenas, a los creyentes sinceros, aquellos que han nacido de nuevo, el Señor los poda, los corta. Y voy a explicar un poquito cómo es eso, pero el Señor lo hace permanentemente en la vida de los genuinos creyentes, lo hace, porque nosotros somos dados a desobedecer también y nos equivocamos. En Primera de Corintios 11:32 dice, mas siendo juzgados, se despertó un niño, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, la poda es limpiar las ramas, ¿sí? La poda en los creyentes entonces son las dificultades, son los sufrimientos, es de pronto sufrimiento, dolor, cosas que los creyentes pasamos y en las cuales Dios realmente está en control. Cuando uno es un genuino convertido, uno ve la vida como en otra dimensión. Aún la muerte es vista de otro modo. Yo cuento esto, esta semana lo he contado porque mi esposa tuvo un procedimiento, una endoscopia y una colonoscopia, unas cosas, unos exámenes, pero acá en los Estados Unidos se usa hacer anestesia general. Y la anestesia general es riesgosa porque la gente puede sufrir problemas durante esa anestesia, problemas en el corazón, de presión arterial, o algo que no estaba detectado falla y se muere la persona. Entonces, en ese momento que estábamos allí con mi esposa esperando, pues les quitan la ropa, la preparan, está en ayuno 2 días y todas esas cosas, y está ya acostadita y ya conectada y todo, y yo le dije, me pongo yo ya dramático y le digo, bueno, mi amor, en estos momentos que hay una posibilidad real de que falle algo y que te pudieras morir, yo tengo que hablarte a ti como pastor, ¿no? Y entonces quiero decirte que lo más importante es que estés en paz con el Señor. ¿Cómo estás? ¿Estás en paz con Él? Y me dice, sí, y se pone entonces como yo un poco nostálgica, ¿no? Y entonces le digo, me empiezo como a despedir de ella, ¿no? Y le digo, ha sido una buena vida contigo, ya son como 35 años andando juntos, te amo y no te preocupes por lo que me pase a mí o le pueda pasar a tus hijos, vamos a estar bien porque Dios cuida de nosotros. Entonces nos lagrimeamos los dos y estuvimos muy conscientes de la realidad de lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo produce un poquito de tristeza porque uno considera que no va a haber más esa otra persona, pero uno es muy consciente de la vida real, de la vida eterna, de la bendición de estar con Él. O sea, el punto, lo que quiero decir es, cuando uno es realmente un creyente, cualquiera sea la circunstancia de sufrimiento, dolor, pesar, lo que sea que uno esté pasando, uno lo ve en otra dimensión.
uno lo ve diferente. No así en el mundo, cuando uno no tiene esperanza. Por ejemplo, si hay una señora en la iglesia cuyo matrimonio va mal, el marido se porta mal y finalmente ella es una hermana fiel, devota, que sirve, que hace todo y uno dice, esa hermana es espectacular, qué testimonio. Pero al final a causa de ese divorcio que le toca vivir a esta hermana, se separa del Señor y se va para el mundo. Y uno diría, entonces, ¿qué pasó? Eh, ¿Perdió la salvación? ¿O qué fue lo que pasó? No, lo que pasó es que realmente ella tenía una religión, pero nunca se había encontrado genuinamente con Cristo. Porque ninguna circunstancia, cual sea dolorosa o trágica, y aún la muerte dice que nada, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Ni un divorcio, ni una muerte, ni una pérdida, porque confiamos en Él, estamos pegados en Él. Entonces, la poda para los creyentes son sufrimientos y circunstancias, pero para el verdadero creyente no lo hunde. A uno no lo hunden esas circunstancias. Uno puede entristecerse, como digo, uno se puede afligir por un poco de tiempo. En el caso de una pérdida, de una muerte, uno queda devastado. Uno no es de palo. Si a alguien se le muere un hijo, se le muere el padre, se le muere un hermano, le pega a uno muy duro la ausencia, claro. Pero cuando uno reflexiona, uno dice, bueno, esta persona se va a ver con nuestro Padre bueno, va a estar mejor, ¿no? Y uno empieza a ver todo diferente, ¿sí? Entonces, eso es lo que está hablando acá. Romanos 8:28 nos cuenta que el Padre usa las circunstancias cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, no es para cualquiera, la poda es para los creyentes. No así cuando cortan la rama, es diferente. Somos ramas que están siendo podadas, no cortadas. Cuando vamos a hablar después de ese aspecto negativo, cuando se llega y corta la rama y la desechan. Eso es otra cosa. Pero estamos hablando de creyentes, el Señor los poda, hay circunstancias. Pero dice, a los que amamos a Cristo todas las cosas nos ayudan a bien. Y hallamos gozo, paz y bendición en Él. Sí, seguimos en el verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, Él ya hizo esa poda, Él ya hizo esa limpieza, o lo está haciendo. Él está diciendo a los 11 apóstoles que ellos escucharon la palabra de Dios. Y usted dice, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ustedes oyeron, ¿sí? O sea que la poda la hace la palabra de Dios. Cuando Jesús nos habla, cuando entendemos lo que Él nos dice, según Hebreos 4:12, la palabra que hace, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante, ahí usa esa palabra cortante, que toda espada de 2 filos, o sea, a veces duele. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a avanzar, no nos quedemos más en esta parte de la poda, pero espero que haya quedado claro de que nosotros, aquellos que somos verdaderamente nacidos de nuevo, hijos de Dios, vamos a estar sujetos a sufrimiento, dolor, circunstancias en la vida que nos van a producir, que vienen de parte de Dios o pueden venir de parte de Dios, que Dios las va a usar para nuestro crecimiento y que nunca nos vamos a amargar en ello, sino que vamos a salir siempre adelante porque confiamos en Él, dependemos de Él y es algo superior a nosotros. Permanecemos en Él y eso es lo que dice el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Fíjese cómo lo dice, es un mandamiento, es un imperativo, permaneced en mí, es un mandamiento del Señor Jesús, ya no es, mire a ver si quiere, no, permaneced, le está hablando a quiénes, a las ramas verdaderas, a ustedes creyentes, como el pámpano o como la rama, ¿sí? Como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La vid, el árbol, lleva la savia, lleva todo eso. ¿Sí han visto las plantas cómo crecen de lindas, que uno llega y pone una semilla y sale de allí
su propia naturaleza la lleva a lo que Dios puso en ella, que crece y un tallo, colores y se vuelve una cosa tremenda y que hace uno después hasta muebles a partir de esos troncos que crecen. Pero podemos decir dos cosas de este texto, particularmente en los versos 4 y 5. Dice, primero, no existe un cristiano infructuoso. No existe un cristiano sin fruto. No existe tal cosa de que el cristiano está amargado porque no se realizó, que porque no existe. Si usted es un cristiano verdadero, usted es una persona nacida de nueva, usted tiene fruto naturalmente. No es que no me pude desarrollar, no llegué a hacer nada, no. Un cristiano verdadero lleva en sí mismo fruto. Eso es lo primero. Lucas 6:43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Si usted es una persona que está amargada por sus circunstancias, si usted no haya gozo en lo que hace, no sé qué decir, pero no existe un cristiano infructuoso. Y segundo, los creyentes no pueden dar fruto por sí mismos. Eso es lo que dice nuestro texto. No puede un creyente dar fruto, dice, por sí mismo. Y entonces hay condiciones. Vamos a definir qué es fruto o qué no es fruto. Fruto no es éxito externo. Cuando uno dice, compré una casa, me gradué, tengo un hogar. Usted encuentra gente que es ignorante, que no fue a la universidad, que no estudió nada, y usted dice, wow, yo quisiera tener la mitad de lo que tiene esa persona. Qué calidad de ser humano. Usted encuentra gente que está, y uno lo ve por internet, gente que es manca, que no tiene brazos, gente que no tiene piernas, que es solo el tronco. Yo he visto un hombre por ahí que lo alzan y lo ponen, y el hombre eso predica y habla con ese gozo el tipo, y uno dice, wow, yo quisiera tener la mitad de lo que tiene el tipo, que siendo manco y sin piernas, vive con esa actitud, ¿no? Y uno muchas veces, todo bien puesto, ¿no? Y anda amargado, ¿no? No puede ser, no puede ser. No es entonces éxito externo. Veamos entonces qué es lo que la Biblia llama fruto. Bíblicamente, ¿qué es fruto? Fruto, primero, son rasgos del carácter. En Gálatas 5, 22, 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu no es carácter que yo nací así, mi temperamento es así, no. Frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y eso viene del Señor. No podemos producirlo nosotros, viene de Él. Ahora hay personas que dicen, ay no, eso sí, yo a esa señora yo sí no la puedo perdonar porque me hizo mucho daño. Hay nueras que se expresan así, no, esa suegra, eso, ni me la nombro, no la puedo ver, porque fue muy mala, ¿no? Fue terriblemente mala. Ahí donde está ahí el nacer del Espíritu, donde está ese fruto del Espíritu, no existe, ¿no? No hay tal, hay amor, gozo, paz, paciencia. Yo entiendo que hay áreas que a uno le cuesta más y que uno va creciendo en el fruto del Espíritu, poco a poco, pero se empieza a mostrar porque son semillas que tenemos al Espíritu Santo en nosotros y empieza a crecer esa semilla y a dar finalmente el fruto y se empieza a notar en el creyente, ¿sí? Entonces lo primero que decimos que fruto define en la Biblia son rasgos del carácter que empieza a cambiar uno. Ahora, lo segundo que vemos es alabanza. Hebreos 13:15 dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, fruto en la Biblia es gozo, paz, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas esas cosas, pero también es alabanza al Señor, alabar al Señor. Alabarlo, sí, mediante los cantos, alabanza mediante la adoración que hacemos cuando lo alabamos, ¿correcto? Alabanza, alabar al Señor, hacerlo en espíritu y en verdad, no solamente de dientes para afuera, sino cuando uno canta, cuando uno lo adora, meditar en lo que dice. No es como, ay, me sentí emocional y entonces, no, sino adorarlo a Él. Adorar a Él, no, que el centro de la alabanza no sea cómo me siento yo, cómo son mis emociones, sino te quiero adorar y lo hago
quizá a lo mejor en privado. Me arrodillo ante Él, le canto con todo lo que soy, ¿no? A veces alguno de mis hijos me contó su experiencia en el carro y yo mismo lo he vivido, que yo pongo una alabanza de pronto y yo empiezo a cantarla y yo empiezo a quebrantar mi corazón delante de Él, pero no porque me emociono, porque tengo tristeza o autocompasión, sino porque lo adoro a Él. Yo recuerdo cuando yo empecé mi vida cristiana, yo andaba en un carrito, yo iba de mi casa a la oficina y a mí me parecía increíble yo estar sobrio, porque yo vivía borracho todos los días. Entonces yo estaba sobrio y era temprano y yo decía, gloria a Dios, no puedo creer que Dios me ha librado, me ha ayudado. Yo le daba la gloria a Dios y eso es lo que produce la alabanza, ¿no? Uno lo alaba a Él. Viene de ti, voy para ti, Señor, todo lo que soy, quiero estar contigo, quiero permanecer en ti. Entonces decimos que los creyentes no pueden dar fruto por sí mismos y que el fruto son rasgos del carácter, como lo definimos, que es alabanza y también ofrenda monetaria. Es decir, si yo me guardo mi dinero para mí y solo para mí y en lo que yo necesito, pues hay algo que no está bien, hay algo que debe ser cambiado en mi corazón. O sea, si yo soy un hombre que tiene medios, que tiene ingresos, yo debo dar más conforme más recibo. ¿Sí me entienden? Darle al Señor, ¿sí? Hay una historia que el Señor cuenta de alguien, de una mujer que solo tenía una moneda y eso fue lo que dio, una moneda. Dio todo lo que tenía, ¿no? Pero hay personas que de pronto, por decir, tienen $1.000.000 y dan $100 y dicen, eso ya es mucho, eso es mucho, mucho. Pero tienen 1.000.000, o sea, ¿cómo así? Eso es muy poquito para alguien que tiene 1.000.000. O sea, yo no estoy hablando de que ustedes deben darle aquí a esta iglesia, estoy hablando de que usted tiene que dar para el Señor. Perdón, ofrenda voluntaria para el Señor, ¿no? Conforme el Señor lo bendice a uno, uno da al Señor. Es verdad. Si uno es mezquino con eso, pues así mismo se le dará a uno. Bien, ofrenda al Señor. Eso es adoración, eso es fruto. Estamos hablando de fruto. Efesios, supongámosle un verso, un sustento bíblico a esto que acabo de decir de la ofrenda. Dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, dice el apóstol Pablo, hablando de dinero, cuando les haya entregado este fruto, el apóstol Pablo está llevando dinero, una ofrenda, a otra iglesia. Y lo menciona y lo llama como fruto, ¿sí? Entonces, la ofrenda para el Señor es un fruto también. El fruto. Cuarto, una vida transformada. En Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Si yo soy una persona que anda mintiendo, si yo soy una persona que es injusta, si yo soy una persona que no hay bondad en mí, sino que lo que sale de mí es veneno, que siempre que abro la boca la embarro, ¿no? ¿Qué vaina? Tengo que ser transformado por el Espíritu Santo, ¿sí? Yo debo confesar que yo muchas veces estoy así y me tengo que como morder la lengua, porque digo, ¿por qué dije eso, no? ¿Por qué dije eso? Y es que cuando uno está en público, y yo no hablo de estar predicando, pero cuando uno está en lo cotidiano, en el estudio, en el trabajo, en la vida que uno tiene, uno dice cosas y uno a veces dice cosas feas, ¿sí? Uno dice cosas malas. El Señor nos ayude, porque lo que uno habla es lo que uno tiene dentro y a veces nuestro corazón está podrido. Entonces, cuando usted se dé cuenta, es porque el Espíritu Santo se lo reveló y usted logró darse cuenta. Estoy podrido. ¿Yo por qué dije eso? Entonces, vaya y avergüéncese, pida perdón. Yo fui una persona mala, corrupta, y eso es lo que tengo en mí. Le estoy pidiendo a Dios que me ayude. Y perdóname, porque el problema está en mí, no en ti. Es una desgracia. Y yo he estado así y tengo que confesarlo, que muchas veces mi lengua dice cosas que mi pensamiento tiene porque mi corazón tiene. Y no es que me equivoqué y me malinterpretaron. No. Eso es lo que hay en mí. Tengo que pedirle al Señor que me ayude y que se note el fruto en esa bondad que yo tengo, en esa justicia, como dice Efesios 5:9. Y por último, fruto, como quinta cosa que quiero mencionar es, se habla de los conversos, de los nuevos creyentes, cuando uno predica el Evangelio.
Eso es un fruto también. Romanos 1:13. Para tener también entre vosotros algún fruto, dice el apóstol, algún fruto. Menciona a los nuevos creyentes como fruto. Es decir, predicar el evangelio produce nuevos creyentes, nuevas personas que se arrepienten. Ahora, ¿es usted el que les produce salvación, el que les produce que ellos se conviertan? No. Lo que uno hace es que uno acerca a la gente al Maestro, a Jesús. Y el Señor está allí, los llama, los toca y estas personas reciben salvación y vida eterna. Esas personas entonces son fruto, es lo que dice el apóstol Pablo acá, son fruto. ¿Qué es nuestro trabajo? Nosotros tenemos que predicar el evangelio. Y usted dice, yo no soy bueno para hablar. Bueno, le estoy diciendo que su vida transformada predica por sí misma, ¿sí? Pero si su vida es un desastre, dicen, cristianos, mire, ahí está. Cuando, por ejemplo, un cristiano juzga y empieza a señalar y señalar, ¿dónde ven a Cristo allí? Muchas veces dentro de la misma iglesia cristiana es donde uno ve más juicio, como señalan y señalan, que es que este por esto y aquello, y entonces no va bien así la cosa. Listo, mencionamos 5 cosas entonces acerca de lo que significa fruto y nos vamos al verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, hay otra bendición en el permanecer en Él. Y aquí nos dice os será hecho. O sea, si yo permanezco en el Señor, dice, yo le pido a Él y Él me da todo lo que yo le pida. Es como un cheque en blanco. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Sí, pero eso no es así. Eso no es así. ¿Cómo así que yo le pido, Señor, dame un viaje a la luna? Y entonces yo digo, no, como sea el viaje a la luna, entonces consigo el tiquete más barato. Y el avioncito cuando sale, ¡pum!, se quemó y se explotó. No funcionó. No era, soy yo tratando de hacer las cosas. Que make it happen. Como sea, va a pasar, va a pasar. Va a pasar. Yo me meto porque me meto y me meto. ¿No? Cuidado. Eso no termina bien. Yo he estado haciendo eso muchas veces a lo largo de mi vida. Y a la larga cosecho el resultado. Desastres, desastres. No funciona de ese modo. Entonces hay condiciones realmente en esto cuando dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay condiciones para esto. Lo primero que quiero mencionar son 3 o 4 cosas. Mateo 6:10. Mateo 6:10 dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad. O sea, debe ser conforme a la voluntad de Dios. Lo que yo pido, para yo recibirlo, debe estar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad. ¿Cómo yo hago para orar conforme a la voluntad de Dios? Pues yo tengo que ser cercano a Él, tengo que estar en Él. Entonces mis pensamientos, mis deseos van a llegar a ser los de Dios. ¿Sí me entiende? Yo eso he hablado alguna vez. Si yo soy alguien cercano al Señor, finalmente mis deseos y mis oraciones, mis peticiones son conforme a su voluntad. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo puedo yo parecerme a Él? ¿Cómo puedo yo desearlo de Él? Permaneciendo en su palabra. ¿Cómo permanezco en su palabra? Ahorita vamos para allá. Segundo, la promesa, ¿sí? O sea, ¿cómo puedo yo recibir respuesta a mis oraciones? Lo que yo deseo. La promesa es para quienes permanecen en Él. O sea, el Señor nos da algo a los que permanecemos en Él. Tercero, la promesa no es para peticiones egoístas. O sea, si yo pido cualquier cosa porque se me ocurre, no sé, yo pensaba, me gustaría adoptar un hijo, yo, a los 54 años. ¿Por qué quiero adoptar un hijo? No, porque me gustan los niños. Ok, eso es porque me gusta a mí los niños, ¿me entiende? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Sí? Eso es una cosa pues muy, muy básica, muy bobita quizá lo que digo, pero lo que yo pido no puede ser motivado por lo que Richard desea, como yo veo la vida, por cómo se me ocurren las cosas. No puede ser así. Yo tengo que contar con lo que da gloria a Dios, según el verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis
mis discípulos. Todo esto debe dar gloria a Dios finalmente. Nuestras oraciones deben dar gloria a Dios. Santiago 4:3, pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hacemos peticiones egoístas, por lo tanto no las recibimos, porque no dan gloria a Dios, porque no son conforme a la voluntad de Dios. Si yo insisto de pronto, yo digo, me quiero comprar un Mercedes, me quiero comprar un Ferrari, me quiero comprar este carro que vale 60,000, y yo me meto porque quiero, porque digo que sí, es lo que yo anhelo, lo que yo quiero. Yo quiero tener un caballo, y no cualquier caballo, quiero tener un caballo de estas características, entonces me compro lo que no puedo. Quiero vivir en tal barrio, y yo no estoy listo para eso. Son cosas que no estoy todavía vivo para mis deseos. Egoísta, de eso hablamos la semana pasada, hablamos de la tristeza egoísta. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de esas cosas? Como uno está ensimismado y uno se equivoca cuando está así, uno comete errores, compra el carro que no es, compra la casa que no es, se casa con quien no debe, tiene más hijos de los que puede sostener, porque se le ocurre a uno cosas, porque yo deseo suplir mis gustos, mis necesidades. Verso 9, y ya casi estamos acabando. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Verso 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En el verso 9 dice también como mandamiento, vuelve y dice lo mismo, ¿sí? Dice, permaneced en mi amor. Nuevamente les manda permanecer, pero ¿cómo permanezco en él? Porque si la clave es permanecer en él, así se llama la enseñanza, ¿no es cierto? Permanecer en él, ¿sí? Permanecer en él. Si la clave es permanecer en él, ¿cómo permanezco en él? ¿Cómo permanezco en él? No me es dado permanecer en él, no me es dado dar fruto por mí mismo. ¿Cómo permanezco en él? Dice el verso 10 y empieza a darnos la clave. Si guardareis mis mandamientos. Si guardares mis mandamientos. O sea, hay cierta parte que es mía. Guardar los mandamientos, ¿qué es? Obedecerle. Y dice además, permaneceréis en mi amor. Si me obedecen, si lo pueden decir parafraseado, permanecen en mi amor. ¿Sí? Permanezco en el amor, permanezco pegado a la vid, permanezco pegado a la rama, si le obedezco a él. ¿Sí? Creo que vamos bien, y en el verso 11 dice, acabando, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esta es la bendición suprema que el Señor nos está prometiendo acá, que Él nos va a dar su gozo. Los que permanecen en Él tendrán el gozo del Señor. El gozo del Señor mi fortaleza es. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, dice el apóstol Pablo. Yo sé vivir en riqueza y en pobreza, en abundancia y en escasez, cualquiera sea mis circunstancias. Yo recuerdo, y lo he mencionado, cuando estuvimos en Miami, cuando llegamos de vivir en Washington, vinimos de Washington allí y fue bien duro para nosotros. Estábamos estables y tranquilos en Maryland, allá donde vivíamos en Washington, y bajamos a Miami. Y nos costó mucho tiempo lograr estabilizarnos. Nosotros hicimos todo lo que debimos hacer para cambiarnos de estado. Ahorramos, trajimos provisión y eso pronto se acabó. Pronto, a la vuelta de 3 meses, estábamos complicados y difícil. El otro estaba como cambiar de país, conseguir trabajo y todo. Entonces los ahorros se escasearon. Yo hice pues lo propio que hacían en Miami. Me compré un carro nuevo. Yo no tenía carro nuevo allá en Washington, pero en Miami se usaba todo el mundo carro nuevo, entonces yo carro nuevo, me metí en una deuda, luego vi que el carro no era como práctico para yo trabajar, y dije, necesito un carro de trabajo, me metí en otro carro, tenía ya 2 deudas de carro, etcétera, y fue complicado para mí. Entonces, finalmente yo estaba sin plata, sin cómo sostener mi familia. ¿Y cómo podemos tener gozo así? ¿Sí? Si estamos en esa situación. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros estamos llamados, según acá nos enseña la palabra,
a recibir la bendición del gozo de Dios, a contentarnos cualquiera sea nuestra circunstancia. Yo aprendí en ese momento cuando nos quedamos sin plata, muchas cosas. No tenía carro, porque el primer carro se lo cedí en ese momento a mi mamá. Le dije, mamá, si quieres siga pagando el carro, yo no lo puedo pagar. Me tocó entregar el primer carro, ¿sí? Que saqué en deuda. Y el segundo carro fue cuestión de tiempo. Yo ya estaba quebrado y no tenía cómo pagarlo. A la vuelta de 1 año y medio luchando para pagar el carro, el banco me lo quitó. Y entonces me quedé sin crédito, me quedé sin plata y ya no tenía cómo pagar la renta. ¿Y qué voy a hacer? Pues alguien nos hospedó en su casa y estuvimos hospedados como 1 mes y medio. Y luego se acabó eso y alguien nos ofreció un time sharing, un tiempo compartido, una semanita. Ya estuvimos, pagamos como $100 por ese time sharing una semana. Y luego otra vez, otra semana, nos ofrecieron otro time sharing, otra semanita, como otros $100. Entonces pagamos otra vez y ahí estábamos. Y empezó otra vez a surgir el trabajo y teníamos que viajar de un sitio lejano para llevar a los niños al colegio y luchar todo el día por ahí por la calle y con un perrito, quebrados. Pero aprendimos muchas cosas de esas circunstancias y nos alegramos, compramos un carrito transportation. De hecho, ni siquiera teníamos un carro regalado, un carro que costó como $300, un carrito barato, un Chevrolet Cavalier. Y empezamos a andar en un carro sin aire acondicionado en Miami, todo viejito, y ese era el carrito que teníamos. Y luego adquirimos otro carrito viejito, una camionetica del año de UPA, por allá, y andábamos en 2 carros viejos. Y fue un buen tiempo, aprendimos a contentarnos en la escasez. A veces uno no necesita mucho, realmente, no necesitábamos carros nuevos, no necesitábamos casas tan elegantes y aprendimos a contentarnos. El gozo del Señor es mi fortaleza y ahí el Señor nos fue sacando adelante. Y hoy estamos tranquilos, estamos bien, nuestros hijos crecieron, tienen sus casas y están felices, tienen sus hogares. Gloria a Dios, o sea, Dios es nuestro gozo, Él nos promete gozo. Salmo 51:12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, el gozo del Señor nuevamente. Primera de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y no solo las cosas materiales deberían ser mencionadas como objeto de gozo, pero estando en aflicción, mi propia madre, yo recuerdo que ella estaba en mucho dolor, no quería tomar medicamento para dolor porque le producía alucinaciones. Pero cuando ella estaba, lo último que dijo antes de morir, esos días, antes de que quedó pues como en coma, inconsciente, era, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ella estando en dolor, en aflicción, ella como rama verdadera, como rama del Señor, estaba en ese momento de poda, ¿sí? De dolor, de angustia. ¿Y qué salió de su corazón? ¿Amargura? ¿Autocompasión? ¿Tristeza? No, miró a los ojos, miró a la fe, al Señor y dijo, bendice alma mía al Señor. Ordenó su ser, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Que esa sea nuestra oración en el momento de aflicción, que podamos mirarlo a Él. Finalmente veamos la parte negativa, porque esa no la mencionamos todavía. Las ramas que no permanecen. El fuego eterno será para las ramas que no permanecen. ¿Quiénes son? Dice, todo pámpano, verso 2, todo pámpano, o toda rama más bien, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y en el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como rama y se secará, y los recogen y los echan en fuego y arden. O sea, esas ramas, dice, no dan fruto. Esas ramas no permanecen en él. ¿Por qué? Porque son cortadas, finalmente. Y aquí no son cristianos que pierden su salvación, como alguien ha dicho, ay, ese hermanito perdió su salvación, era salvo y ya no es más salvo. No, eso no existe, eso es un concepto que se han inventado. Los cristianos genuinos no pierden la salvación, el cristiano es salvo y ya, Dios lo salva. Ahorita lo explico con otro verso más, pero tampoco está hablando acá de cristianos que no dan fruto, no existe tal cosa tampoco. O sea, no existe cristianos que pierden la salvación y no existen cristianos que no dan fruto. Es inherente al creyente dar fruto.
así como el creyente tampoco se va para el infierno. Eso no existe. El creyente, el Señor lo salva una vez y para siempre. Y el creyente da fruto porque es parte de Él, porque está pegado a Él. Y al que el Señor llama no lo echa fuera. Es parte de Él y ya. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. No es posible cortar una rama que es del Señor, forma parte ya de Él, es parte integral de Él. Mateo 13:25-30, pero mientras dormían los hombres vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Qué son las ramas que se van a ser cortadas? Son aquellos hermanos que están en la iglesia, son algunos de nosotros que están en medio de en la iglesia, crecen y están allí, se comportan como cristianos, van a la iglesia, ofrendan, se portan bien, todo esto puede estar allí, pero son cizaña, no han nacido de nuevo. Eso es lo que enseña la palabra. Están allí, no han nacido de nuevo, no han nacido del Espíritu. Y la evidencia es que no presentan fruto. Cuando vienen las circunstancias, estas personas no van a permanecer. Como les dije, esta señora que se divorcia, y a causa de que se divorcia, dice, ya no quiero saber nada de Dios. Y eso pasa, ¿sí? Y que yo, no es que era creyente, no, realmente nunca lo fue, no lo era. ¿De dónde pues es que sale esta cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto, sembró la cizaña. Él dijo, ¿quieren que arranquemos la cizaña? Verso 29, les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. O sea, cristianos y no cristianos están en la iglesia. Y es así, normal. De pronto hasta uno puede estar casado con alguien que no es creyente. Y es así. Lo que la palabra enseña es que el no creyente es santificado en la fe del creyente. No es que hay que divorciarse del no creyente, no, sino que la persona se santifica, o sea, se aparta, se perfecciona también si se quiere. Pero la salvación es de Dios, y aquellos que no son de Él son cortados. Es lo que enseña Hebreos 13:3-2. Para no dejarlo así. En el 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta el tiempo que sea el final de recoger la cosecha. Al tiempo de la cosecha, yo les diré a los segadores, recoged primero la cizaña, o sea, la maleza, o sea, las ramas secas. Recojan primero eso y atad las manojos para quemarla. O sea, las ramas que no son verdaderas, dice, van a ser quemadas. Pero recoged el trigo en el granero. Hebreos 3:12, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Apartarse del Dios vivo es que uno no está injertado en Él. Y son descritos estas personas en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Vamos a acabar concluyendo. Entonces, ¿qué podemos decir de esto para terminar? Las ramas dependen del árbol para la vida, el sustento, el crecimiento y el fruto. Las ramas de un árbol. Vuelvo y lo digo. Las ramas de un árbol dependen del árbol para la vida. Usted piensa en las ramas de un árbol, para el sustento, o sea, para su comida, para nutrirse, para su crecimiento y para dar fruto. Así también nosotros dependemos completamente del Señor como fuente de vida para vivir, para crecer, para regocijarnos, para pasar el día a día, para estudiar, para todo. Dependemos de Él. No podemos vivir separados de Él. No hay manera. El verdadero creyente no puede vivir separado de Él. Permanecer en Cristo producirá un comportamiento justo y su resultado será gozo y bendición eterna. O sea, cuando uno dice gozo y bendición eterna, uno piensa, cuando me muera. No, hoy, ya, aquí. Usted tiene ese gozo del Señor, usted tiene esa paz de Dios, usted tiene la bendición del Señor. Desde hoy. Y entonces, cuando vienen las circunstancias, usted las enfrenta con esa convicción de que usted está en Él, usted está seguro, yo permanezco en Él, ¿no?
Yo no sé si usted dice, ¿será que yo soy rama verdadera o yo soy rama que no lo es? Bueno, lo que dice la palabra es, examinaos si estáis en la fe. Eh, Vamos a dejarlo ahí y vamos a orar, que la obra la hace el Espíritu Santo. ¿Cómo hace la obra el Espíritu Santo? Él nos llama a nosotros. Él nos llama. Y quizá hoy lo está llamando a usted y a los que nos ven en internet luego. El Señor nos llama. Y si nos llama, no endurezcan su corazón. Escuchen su voz y obedézcanlo. Ahora, si usted es un creyente, usted es una persona que usted ya forma parte de la familia del Señor, puede ser que usted peque, que usted esté pecando. Pues el Señor dice que abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros y que ha prometido que nos va a llevar sin mancha delante del Padre. Entienda que mientras estamos en la carne, seguimos pecando, ¿sí? Pero seremos perfeccionados cuando lleguemos al cielo, literalmente. Entre tanto caminamos acá, pecamos. Yo digo, yo peco cuando todo el tiempo, yo peco, pienso mal y digo cosas. Después le digo, perdóname, le digo a mi esposa, perdóname, mi amor, por decir eso. Eso está mal lo que dije, ¿no? O me toca, sí, todo el tiempo estoy pensando mal, diciendo mal, actuando mal, mirando mal. ¿Y ustedes no han de ser mejores? Somos así, pecamos y pecaremos. Aquel que asume una postura de santidad falsa, pues está equivocado, ¿no? Que uno llega y dice, no, yo antes, ¿no? Pues sí, obviamente, si uno a esta altura del partido, uno sigue como un bebé espiritual, eh, como disculpando, por ejemplo, la ira, hablando de una cosa común, que uno dice, no, esos son problemas de carácter. El hombre ya no adultera, ya no se emborracha, pero eso él se enoja y a veces no controla, pero esos son problemas de carácter. No, la ira es un pecado que dice que lo lleva uno al infierno, ¿no? Entonces, permanecer en él. Si usted peca, arrepiéntase de sus pecados y pida al Señor que lo ayude. Vamos a orar. Padre, hoy estamos delante de ti con la convicción de que tú eres quien nos enseña tu palabra. Y hoy dependemos de ti para esto. Señor, hoy hemos hablado muchas cosas, pero yo sé que tú usas para cada uno la palabra conforme es necesaria. A algunos los consuela, pero a otros es como martillo y para otros es como espada. Señor, a aquellos que hoy necesitan consuelo, yo te ruego, Padre, que seas tú aquel que viene con tu Espíritu Santo y produce en él esa paz y ese gozo que solo vienen de ti. Que aprendan a contentarse, cualquiera sean las circunstancias. Que puedan ver la vida hoy. Aquí estoy. Que puedan ver la vida. En estas circunstancias estoy hoy. Pero puedan verte a ti, contemplarte, abrazarte, pedirte perdón, confiar en ti. Señor, si alguno está en pecado, atado por pecados, y no logra vencer, que puedan ir a ti, Jesucristo, con toda tu santidad, con toda tu justicia, con toda tu verdad. Tú, Señor, tienes palabras de vida eterna, palabras que pueden salvar al pecador, que lo pueden librar de sus ataduras. Si usted quiere, ahí donde está, repita conmigo una oración. Si usted no ha orado antes, si usted no ha ido a Él en arrepentimiento, yo le invito a que ore conmigo en arrepentimiento. Que sea aquella rama insertada hoy, una rama verdadera. Para eso, usted tiene que venir al Señor en arrepentimiento y clamar por perdón. Hable con Él ahorita. Padre bueno, yo reconozco que soy pecador y que no me puedo salvar a mí mismo y que mis pecados están delante de ti porque soy injusto
y no estoy limpio delante de ti. Perdóname, ayúdame, ten misericordia de mí. Háblame hoy, Espíritu Santo, convénceme de pecado, sálvame, porque mis pecados, como dije, están delante de ti. Ten misericordia de mí. Hoy clamo en arrepentimiento, transforma mi ser, hazme nacer de nuevo. Vivifica mi espíritu. Hoy clamo a ti por la sangre derramada en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hoy se celebra el día de la resurrección. Tristemente es el día de recoger huevos aquí en los Estados Unidos. Easter. Uno lleva a los niños y recoge huevos en el parque. Y eso es todo lo que se convirtió el día de la resurrección. El cristiano verdadero anhela la venida de nuestro Señor. Nosotros anhelamos al Cristo resucitado, que está en gloria con el Padre. Y esa es nuestra esperanza, que nuestro Señor vendrá. Creemos en la resurrección. El Señor resucitó al tercer día. Hoy es el día de la resurrección, el día del Señor. Pero creemos también que volverá en gloria y llevará a su iglesia a las ramas verdaderas, a su presencia. Gloria a Dios. Nos vemos en 8 días. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias por el privilegio de meditar en tu palabra, porque tú nos hablas, porque nos consuelas. Te entregamos hoy nuestras cargas. Tú las conoces. Ayúdanos. Padre, hoy damos gracias también por las ofrendas de las personas que siembran en este ministerio. Gracias, Padre Santo. Son para ti. Señor, ponemos esta semana en tus manos. Tantas cosas que están fuera de nuestro control, pero tú aparejas todo y tú estás en control. Te adoramos porque tú reinas, porque tú vives y vivirás. Gracias, Padre Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les deseo una buena semana. Nos vemos por acá en 8 días.